con el entusiasmo y con el interés de lograr los objetivos, que es pues trabajar en este día en ciertos temas que sé que van a ser muy funcionales para nuestro quehacer pedagógico. Bueno, me dijo la profe que vamos a esperar unos 3 minutos. Mientras esperamos, voy a dejar de compartir y quiero que observemos un video. Los profes que no están en el momento, pues vamos a irle retroalimentando, ¿sí? Entonces, mientras esperamos, vamos a observar este video para que tengamos, tengamos un bosquejo de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Ya hay 12 participantes, son 31, creo, 30. Creo que muchos de ustedes han podido observar este video. Es muy diciente para nuestro quehacer pedagógico, ¿sí? Lo puedo relacionar con un neuroeducador. Bueno, Emily de Luque, buenas tardes. A la profe Ibis, buenas tardes. Al profe Gesualdo, a Fabiola. eh, bueno, y todos los que, Máximo Torres, todos los que nos hemos conectado en este momento. El video se llama El Corcho Pedagógico. Como les digo, es un video bastante diciente para nuestro quehacer, para nuestra praxis. Nos invita a que seamos neurodidácticos, neuroeducadores, que miremos y que tengamos en cuenta cada una de las individualidades de nuestro estudiante, para luego, de acuerdo con esas individualidades, tener en cuenta sus habilidades y tener en cuenta también las estrategias de apoyo que vamos a utilizar con ellos. Llámese el estudiante como se llame, ¿sí? Tenga o no tenga cualquier diagnóstico, presente o no presente cualquier dificultad del aprendizaje, siempre debemos crear estrategias para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Eso es lo que, a eso es lo que estamos llamados cuando hablamos de una educación inclusiva, ¿sí? Una educación basada en esos dos enfoques pedagógicos que sería el diseño universal del aprendizaje y el plan individual de ajuste razonable. El plan individual de ajuste razonable, pues obviamente ya es mucho más enfocado en la individualidad de ese estudiante, pero el diseño universal del aprendizaje, pues me permite llegar a todos y cada uno de mis estudiantes en el aula. O sea que las estrategias que voy a implementar en mi planeación no solo va a ser para un estudiante, sino para un grupo en conjunto. Pero allí estoy teniendo en cuenta sus individualidades, sus estilos de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje. Estoy teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, ¿sí? Y todos los aspectos que debo tener en cuenta bajo esa neurodiversidad que tengo en mi aula de clases. Bien, mis profes, entonces, bueno, dándole gracias a Dios por permitirnos este espacio, vamos a iniciar en su nombre esta jornada. Conmigo, pues van a estar hasta el día de hoy, ya mañana sí continúan con la profe Janet, con la doc Janet Soto, eh, y con ella finalizarían el diplomado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a escuchar el video. Quiero que tengamos este espacio cortico de socialización, como son las 3:38, 10 minutos de socialización. ¿Qué entendieron del video y qué tanto, qué tanta realidad hay en él? ¿Sí? Voy a dejar, bueno, que sean ustedes los que inicien de pronto con esta socialización, que entendieron qué tan veraz es el corcho pedagógico en nuestro diario vivir o en la experiencia que podamos tener con otros compañeros. Voy a colocar aquí, no me dieron. Ustedes pueden activar su audio. No tengo el control de los audios hoy. Escríbame por el chat, porfa.
Profe, ya les di el permiso para que ellos puedan habilitar el audio. ¿Me confirman, por favor, si ya les permite, por favor? Ok. O pues el profe que quiera participar o darnos su opinión, levanta la manito y yo le habilito al audio, la profe Vilma se lo habilita. No estoy como coanfitrión y no puedo habilitar audios. Debe Ya, colocarme como coanfitrión para ya, poder manejar ya te la doy plataforma. Vale, muchas gracias. Vale. Bien, mis profes. ¿Quién quiere iniciar? ¿Qué quieren socializar con relación a lo que acabamos de observar? Esto tiene mucho que ver con aprendizaje significativo, tiene mucho que ver con neuroeducación, tiene mucho que ver con neurodidáctica, ¿sí? A ver, ¿quién desea iniciar? Bueno, ya le doy la palabra a la Delvis. Es al profe. Delvis, mire a ver en su pantalla si le está enviando un mensaje para que active su audio. Ancísar, bueno, el profe Ancísar se activó primero. Buenas tardes, mi profe. Doctora, buenas tardes, igual para todos los Buenas compañeros. bendiciones. Amén, amén. Bueno, obviamente que un video como este, pues yo creo que tiene muchos mensajes, sí, que de pronto podría uno canalizar. Eh, yo miraría, pues, la posibilidad de que en medio de la carencia de recursos, pues siempre existe la posibilidad de entablar un diálogo constructivo a nivel pedagógico que vuelva interesante y que concite el sentido. Miren que paulatinamente él, a partir de ese corcho, inició un diálogo pedagógico y a través de ese diálogo lo que se hizo fue construir sentido. Y desde luego construir sentido es volver significativa el trabajo pedagógico. Entonces, eso pues me parece muy interesante. Lamento pues que de pronto en el audio, en el video, pues la salida al final, porque nos indica, no estaría hablando como de una pobreza en en la manera en que la maestra ha recibido pues la lección que le ha dado el supervisor. Pues me parece algo extremo, porque de hecho queda claro de que fue una lección bien dada. Me parece que en el momento en que ella lo asume, asumió que ese era el camino, siempre buscar una estrategia, ¿sí? Pero esa salida al final parece como que borrara de un brochazo la posibilidad que tiene ella, pues, de hacer como una, reinventarse a partir de los propios errores. Dejaría por el momento hasta ahí, doctora. Ok, Gracias. muchas gracias, mi profe Ancísar. Delvis, hola. Hola, 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 buenas le tardes. escucho. Buenas tardes, mi Buenas profe. tardes. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, yo en mi rol como coordinadora de convivencia, eh, pues puedo puedo decir que desde la experiencia, el video pues nos hace relación a que el maestro debe ser un constante dinamizador Ujú. diariamente en cuanto a enganchar, el enganche, la atención de su grupo, el control. Y pues estos maestros a veces uno los encuentra, pues ¿qué le digo? En todo por ejemplo, la capacitación que estamos recibiendo, todo esto, a veces pues
Seguimos con esa metodología, siguen con esa metodología, esas barreras, solo se centran en las barreras que están y pues no en ser recursivo, en ser dinámico, en ser lúdico, en buscar la manera de llegar y de que el estudiante pues tenga un aprendizaje significativo, por decirlo así. Entonces sí hay que romper esas barreras, no podemos centrarnos solo en las dificultades, en ese comportamiento quejumbroso siempre, de que los Total. estudiantes, de que el colegio, de que esto, de que lo otro, sino es buscar la manera de llegar y enamorar al estudiante de la clase. Eso pues Así es. es mi aporte. Así es. Muchas gracias, mi profe Delvis. Eh, exactamente, de eso es que a lo que hace referencia el video. Buscar brindarle al estudiante en cada uno de los temas que nosotros estemos impartiendo en el aula un aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Y cómo le permitimos al estudiante un aprendizaje significativo? Cuando buscamos, cuando esculcamos en esa estructura cognitiva del estudiante todo lo que ya él sabe para poder incrementar ese conocimiento. Y allí el profe lo hacía. Con un simple material comenzó a hacer preguntas y el estudiante comenzó desde su experiencia, desde su contexto, comenzó también a poder participar activamente. Uno, aquí hay muchas implicaciones, la motivación, el interés y aparte de que cuando hacemos unas clases así amenas, unas clases interactivas, unas clases donde el estudiante se siente partícipe de la misma, hay un aprendizaje significativo independientemente de las individualidades, como siempre he dicho, independientemente de esa neurodiversidad que tengamos en el aula. Muy posiblemente de ese estudiante que siempre permanece callado, que hay que sacarle las palabras prácticamente de la boca, cuando hacemos una clase, cuando hemos planeado una clase amena y así lo llevamos al contexto, ese estudiante muy probablemente va a participar, va a estar mucho más activo allí. La importancia como tal del aprendizaje del aprendizaje significativo es ese, que al estudiante se le brinde la oportunidad de también ser proactivo en esa propia construcción del aprendizaje, en su propio proceso cognitivo, ser él el partícipe, esa parte activa. Nosotros como docente vamos a ser los guías proveedor, una parte proveedor de conocimiento, pero también en cierta parte vamos a proveer esas herramientas idóneas para trabajarlo con ellos. Y en el rol docente, como lo decía la profe, nosotros al identificar cuáles son cada una de las individualidades que puede presentarse en mi estudiante, creo que vamos a ser capaces de establecer las estrategias necesarias para poder llegar a todos y a cada uno de ellos, ¿sí? En la medida en que yo identifique qué tanto aprende mi estudiante y cómo aprende mi estudiante, así de igual manera voy a poder practicar estrategias, voy a poder llevar herramientas, a poder llevar insumos, independientemente de que estemos en un aula rural o en un aula urbana, y no quedarnos en el, hay, aquí no hay y no se hace nada. Es que no nos capacitaron y no hacemos nada, ¿sí? Importante, como usted decía, mi profe, estos espacios. Creo que con estos espacios ya nosotros podemos llegar a tal determinación de no lograr, de no llegar a cometer ciertos errores que posiblemente hayamos cometido en el pasado por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, espacios importantes que nos van a servir para ampliar nuestro conocimiento, para retroalimentar, pero también para que empaticemos un poco con esos estudiantes que lo necesitan. No solo dar mi clase, yo voy, doy mi clase, copio en el tablero, escriban, cierren el cuaderno, salgamos a recreo, volvemos nuevamente y chao, nos vamos para la casa. No seamos esos profes que siempre están en la monotonía, siempre están en el, ¿cómo le llamamos?
en el poco esfuerzo, ¿sí? Ser docente implica un esfuerzo y un esfuerzo bastante arduo. Un esfuerzo bastante arduo en cuanto a las estrategias que debamos impartir y mucho más cuando tenemos esos estudiantes en el aula, mucho más cuando tenemos un estudiante, por ejemplo, un estudiante con TDAH, que lo hablábamos la clase pasada. Entonces debemos crear esas estrategias idóneas para trabajar con mi estudiante que tiene TDAH. Tengo que trabajar su falta de atención, tengo que trabajar su hiperactividad e impulsividad. Aparte, tengo 40, 35, 20 estudiantes más y hay otros con otra individualidad que no es un TDAH, sino que viene siendo un trastorno del espectro autista. Entonces, como profe, siempre debemos buscar la innovación, estar en constante innovación, en constante reforzamiento de ese conocimiento, ¿sí? En constante ayuda hacia los demás. Profe, mira, yo creo que te puede servir entre nosotros como compañeros, ayudarnos. Profe, yo creo que te puede servir con este estudiante que tú le practiques esto y esto. Mira que hubo un tiempo que yo lo practiqué con mi estudiante y me fue a funcionar. Entonces, todas las estrategias que nosotros podamos impartir también, sé que nos van a ser funcionales, ¿sí? Cuando esos estudiantes necesitan algún tipo de ajustes o necesitan algún tipo de apoyo, pues allí trabajar con mucha empatía, trabajar desde ese don, se podría decir, desde ese don docente, ¿sí? Ese don de gente que tenemos para poder llegarles a todos y a cada uno de nuestros estudiantes. Bien, mis profes. En la clase pasada vimos TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vimos lo que fue sintomatología, vimos lo que fue diagnóstico, que obviamente nosotros no podemos diagnosticar, eso siempre lo reitero y para que lo tengamos claro, porque tendemos a decir, es que ese niño es hiperactivo. El hiperactivo, la hiperactividad es un trastorno y el trastorno no lo diagnostica cualquier persona, lo diagnostica un neurólogo luego de haber hecho un seguimiento, ¿sí? Entonces, sí tenemos chicos activos en nuestra aula, sí tenemos chicos de pronto desobedientes, sí tenemos chicos con comportamientos disruptivos, pero es importante la observación de todos y cada uno de ellos para poder llegarle de tal manera que la estrategia que yo esté utilizando para ese estudiante sea mucho más funcional. Ahora, hoy nos vamos con trastorno del espectro autista, el TEA. Esta es otra de las situaciones más recurrentes que podemos encontrar en el aula. ¿Sí? Podemos encontrar un TDAH, podemos encontrar los trastornos del aprendizaje, que sería disgrafía, dislexia y discalculia en el aula. Y pues también encontrar un trastorno del espectro autista, ¿sí? Este trastorno, vamos a comenzar pues desglosando qué es el autismo como tal. El autismo o el trastorno del espectro autista ya no se le llama autismo, sino trastorno del espectro autista. Es una afección neurológica, tanto neurológica como del desarrollo. Esta comienza en la niñez y dura toda la vida. Al igual que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista dura toda la vida. Afecta en cómo una persona se comporta, cómo ese individuo interactúa con otros, cómo se comunica y cómo aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Como son múltiples las sintomatologías, por eso llegó a ser un espectro o lo llamaron espectro. Se le llama pues trastorno del espectro porque entre estos niños, niñas, niños, adolescentes, adultos que presentan un TEA, pueden tener una gran variedad de sintomatologías distintas, ¿sí?
Estas pueden tener problemas para hablar, para comunicarse, y si es posible, no miran a los ojos cuando nosotros les estamos hablando. Además, estos chicos tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos. Aunque hay una gran amplia sintomatología entre todos y cada uno de ellos, también hay una muy amplia diferencia. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez que pareciera estar en su propio mundo, ¿sí? Cuando repiten frases, esto le llamamos ecolalia. Durante los chequeos regulares, ese especialista primero se inicia ruta con pediatría, ¿sí? Luego pediatría, de acuerdo con los hallazgos, comienza a remitirlo a neurólogo, a neuropediatra, y pues de allí un gran número de especialistas que va atendiendo a todas y cada una de las sintomatologías. Entonces, son muchos los chequeos. Estos especialistas deben examinar primeramente el desarrollo del niño. Si existen algunos signos de TEA, el niño tendrá una evaluación completa y exhaustiva. Esta puede incluir un equipo de especialistas que realiza varios exámenes y evaluaciones que le van a conllevar a un diagnóstico. No se conoce aún las causas del trastorno del espectro autista, pero según las investigaciones han sugerido que tanto los genes como los factores ambientales juegan un papel y un rol importante allí en este trastorno. Al igual que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues también viene siendo genético. Actualmente no existe un tratamiento estándar para el TEA. Hay muchas maneras de maximizar esa capacidad del niño para crecer y para que pueda ir aprendiendo nuevas habilidades. Pero importante que cuanto antes se comience este tratamiento, mayores van a ser las probabilidades de tener más efectos positivos en cuanto a los síntomas y en cuanto en las actitudes. Entonces es importante que como madres, que como docentes, estemos en esa constante observación, ¿sí? Y mucho más cuando somos docentes de educación primaria o preescolar, donde es allí donde comienza la interacción con sus pares etarios, en el contexto hogar, donde hay ciertas afinidades, donde hay ciertos intereses, y el padre en constante observación obviamente va a darse cuenta que hay situaciones que no encajan con lo que le llamamos normalidad, ¿sí? Porque con cada individuo pueda que tenga ciertas etapas, unas más avanzadas que otras etapas de su desarrollo, pero pues casi siempre van ligadas unas a las otras. Los tratamientos incluyen terapia de comportamiento. A estos chicos se les brinda terapia de comportamiento y estas son terapias extracurriculares, terapias de comunicación, de desarrollo de habilidades y o algunos medicamentos para controlar los síntomas. En estos chicos con TEA puede existir otras comorbilidades como el trastorno del sueño. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta si tenemos en el aula, ser muy empáticos con esta situación, porque esos medicamentos para minimizar tanto la conducta como la regulación del sueño pueden tener otras afecciones a nivel nutricional, y hay que tenerlo muy al tanto. Diagnosticar el TEA o intervenir de forma precoz es la clave para la vida de nuestros chicos, ¿sí? El TEA, como les decía, afecta principalmente las habilidades para la comunicación, la interacción y la flexibilidad de la conducta. Entonces, como viene afectando todo eso, las personas con trastorno del espectro autista
pueden tener más dificultad para comprender el lenguaje, pueden tener mucha más dificultad para interpretar lo que se le está comunicando, puede tener dificultad para la interacción con otras personas. También puede pasar que pueden pensar de forma muy rígida, tener intereses limitados o tener conductas repetitivas. Estas características aparecen en la primera infancia y pues se mantienen toda la vida. Lo que sucede es que en la medida en que le brindemos el tratamiento, en que se le dé el tratamiento, van a minimizar esta sintomatología. Saber si el niño o la niña presenta trastorno del espectro autista es posible desde edades tempranas, pero muchas veces estos diagnósticos se retrasan hasta los 4 o 5 años de edad. Como estos rasgos del TEA aparecen de forma progresiva y sutil, primeramente se da en la primera infancia, su identificación y el diagnóstico en muchas ocasiones puede llegar a ser hasta tardío. Hay ciertos síntomas, ciertos signos del autismo y se detectan habitualmente cuando el niño puede estar teniendo como 12 meses, 12, 18 meses de vida. Estos se pueden detectar tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, en el contexto hogar. Entonces, los papás como padres hay que tener en cuenta los primeros indicios, preocupaciones típicas en cuanto al comportamiento, como mi hijo o el niño no mira cuando interactúo con él, o que todavía no ha iniciado esa verbalización de palabras, de sonidos que normalmente un niño hace. También, pues, recoger los ejemplos más comunes que hay en el ámbito educativo. Como padres debemos tener en cuenta todo esto. Este niño no parece interesarse en la comunicación o el juego con los otros niños, a pesar de que este tipo de situaciones que se presentan son comunes, muchas veces no se realiza valoración diagnóstica hasta que el niño no cumpla 3 o 4 años, porque se ha restado importancia a estas situaciones o a estas señales de alerta que normalmente se lleva a cabo. La estimulación cerebral mejora los síntomas del autismo como la impulsividad, ¿sí? Esa estimulación cerebral que se le realice como tratamiento. Actualmente solo se puede saber si un individuo tiene trastorno del espectro autista observando cómo se comporta, y de ahí la importancia de la observación de señales tempranas que se dan, como la mirada, porque ellos presentan una dificultad para establecer o para mantener ese contacto ocular, o usar miradas o usar la mirada para dirigir la atención de los demás a los que les interesa, ¿verdad? Otro signo como tal serían los gestos. Son pocos comunicativos, escasos como tal. No señalan para llamar la atención o para compartir, y puede que estén presentando cierta dificultad para comprenderlos. Suelen tener sonidos y palabras. Aquí hay poca o ninguna palabra en ciertos casos, porque hay otros que sí desarrollan esa habilidad. O sonidos, o sonidos comunicativos. Palabras o entonaciones inusuales. Los intereses restringidos. Esto, pues, en la mayoría de ellos se puede dar. Hay una atención excesiva a algunas actividades o a algunos objetos. Pues, tienden a tener mucha resistencia a los cambios
de rutinas o algunas actividades. Ellos son muy rutinarios, muy enfáticos, muy ¿cómo diríamos la palabra? Muy exactos como tal. No hay un sí, no, tal vez. Hay un sí y un no. En cuanto a su procesamiento sensorial, hay una búsqueda de actitud de estimulación como los movimientos repetitivos. Ellos suelen tener movimientos en las manos, movimientos en la cabeza, tanto laterales como hacia adelante, hacia atrás, eh, hacer ciertos ruidos, reacciones inusuales. Eh, puede ser esta búsqueda de actividad de estimulación, puede ser por rechazo o por atracción ante luces, sonidos o ciertas texturas. En la mayoría de estos chicos son hipersensitivos, ¿sí? Presentan una hipersensibilidad auditiva que cualquier ruido que suceda a su alrededor para ellos es un estruendo pues bastante desagradable y puede alterarle entonces su comportamiento. Eh, respuestas a su nombre. Cuando los estamos llamando hay una aparente indiferencia, pero ellos sí escuchan muy bien. Esto hay que trabajarlo. Y hay una falta de respuesta a ciertas indicaciones. Por ejemplo, mmm, sigue derecho y cruza hacia el salón de la profe Paola, por ejemplo. Ellos no van a entender literal esas indicaciones. Entonces, hay que trabajarle mucho esta comunicación. En ellos hay mucha limitación en cuanto al juego, a la imaginación. La imaginación y la imitación son limitadas, juegos demasiado solitarios, repetitivos y sin ningún elemento de ficción. Se debe, nosotros como profes y como maestros, como profes, maestros, padres de familia, cuidadores, familiares como tal, debemos estar muy atentos. Estas señales pueden estar aisladas en menores desde el nacimiento hasta los 6 años. Pues hay algunas situaciones que podemos pensar que el niño tiene autismo y pues no lo tenga, ¿verdad? Que no implica que todo niño que esté realizando estas sintomatologías tenga o, o no TEA, ¿verdad? Pero sí es muy aconsejable que se pueda llegar a hacer una valoración médica o una valoración educativa temprano, ya que acceder de manera temprana a esas intervenciones especializadas va a promover ese desarrollo infantil, o sea, va a permitir que vaya consiguiendo un mayor desarrollo de sus habilidades. En el proceso es fundamental ese trabajo que se lleva en conjunto entre los profesionales y la familia, que prácticamente son el principal apoyo para cualquier niño que presente un trastorno del espectro autista. Atender a todas estas señales tempranas del TEA implica evitar como tal diagnósticos erróneos. Es por ello que mira, hay chicos que tienen 8 años y aún no han sido diagnosticados. Uno, pues por falta de seguimiento también, y otro porque hay que hacer una observación exhaustiva. Reducir la incertidumbre y favorecer el bienestar de la familia, pues esto implica que se le brinde un acompañamiento óptimo, ayudar a identificar y a cubrir las necesidades de apoyo, proporcionar accesos a recursos, apoyos y servicios que van a mejorar la calidad de vida tanto de la familia como del niño, prevenir problemas futuros para que puedan afectar la salud mental y el bienestar emocional tanto de los menores como obviamente lo de su familia, ¿verdad? Entonces, este trastorno
el trastorno del espectro autista es un trastorno generalizado como tal del desarrollo. Este comienza antes de los 3 años y se viene caracterizando por tener un desvío y un deterioro cualitativo de los patrones normales de interacción, esa interacción social recíproca, ¿sí? Cuando nosotros llegamos, damos la mano, saludamos, hola, o que no lo hagamos porque de pronto no estamos acostumbrados o no conozcamos a la persona, pero si mamá o papá dice saluda, que este es un amigo, obviamente el niño lo va a saludar. Cuando ya hay un trastorno, ahí hay un patrón anormal en la interacción social recíproca, en la comunicación, tanto en la verbal como en la no verbal, y por la no existencia de un repertorio de actividades o algunos intereses repetitivos, intereses estereotipados. Muchos especialistas pues coinciden que la idea el TEA, del trastorno del espectro autista, se debe a etiología de tipo biológico, ¿sí? Entre ellas la bioquímica, la metabólica, neuroanatómica o genética. Es importante que nosotros como profe identifiquemos que no todos los chicos con TEA presentan las mismas características, que no presentan la misma, no presentan la misma evolución. Entonces aquí, bueno, ya ellos tienen problemas de comunicación, dificultades en la interacción social, gestos e intereses estereotipados. El autismo está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden variar desde leves hasta severos. Se ha venido investigando y hay ciertas sintomatologías de acuerdo al grado de trastorno del espectro autista que presente el individuo. Por ejemplo, grado 1 es el trastorno del espectro autista más leve, ¿sí? Aquí las sintomatologías no impide al niño llevar una vida autónoma, aunque en ocasiones requiera de apoyo, pero el apoyo no va a ser tan puntual ni todo el tiempo. El niño va a presentar dificultades para establecer esas relaciones sociales y es frecuente que muestre respuestas o algunas reacciones inusuales cuando se relaciona con los demás. De igual manera, también va a mostrar pocos intereses para mantener vínculos sociales, aunque se relaciona con chicos. O sea, no siempre va a tener esta dificultad cuando presenta ese autismo leve o el TEA leve. Puede tener dificultades para comunicarse, para hacerse entender. A diferencia de otros tipos de TEA, en este caso, el niño desarrolla un lenguaje y un proceso cognitivo, pues, digamos que normal o comparado con los chicos regulares, normal. De hecho, si cuenta con el acompañamiento de los padres, si cuenta con el acompañamiento del equipo interdisciplinario, este puede matricularse en un colegio regular como tal y no requiere de los apoyos como lo que anteriormente llamaban como docente sombra. Por lo general, estos niños son diagnosticados con este tipo de autismo porque se distingue de los otros, ya que hay mucha mayor capacidad en cuanto a la memoria, aunque suele manifestar una mayor rigidez mental, esa rigidez mental acentuada, con ideas que rondan como podríamos llamarlo como obsesividad y que afectan de una u otra manera su funcionamiento en uno o más contextos. Estos chicos manifiestan una esfera de intereses y actividades reducidas y tienen dificultades para
alternar ciertas actividades y presentan problemas en cuanto a la organización y la planificación. Cuando hay un diagnóstico de grado 2, este tipo de TEA suele aparecer después de los 2 primeros años de vida del niño, ¿sí? Aunque en muchos casos estos síntomas comienzan a manifestarse desde antes, en uno u otros casos estos niños presentan cierta dificultad muy afianzada, bastante notables en cuanto a la comunicación social, a la comunicación verbal y no verbal. Tienen problemas para iniciar la interacción social, a la vez que suelen responder de manera extraña a la interacción y a desarrollar un lenguaje muy demasiado limitado como tal. Por lo general presentan conductas repetitivas que incluye pues algunas estereotipias motoras, como les decía, las manitos, pueden hacer las manitos así o el movimiento del cuerpo, tienden a tocarse con la palma de la mano en la cabeza, manierismos y tienden a aislarse del mundo que los rodea. También les resulta difícil enfrentarse a ciertos cambios y poseen un sistema de actividades e intereses muy reducidos que tienden a interferir en ese desenvolvimiento en diferentes contextos de su vida. Y si hay un diagnóstico de grado 3, este se podría decir que es el TEA pues, más grave. En este caso, el niño presenta una sintomatología mucho más intensa. Estas sintomatologías le impiden como tal una vida autónoma. Los niños diagnosticados presentan aquí, necesitan mucho más seguimiento. Aquí requieren de mucho más apoyo. Hay cierto control de finteres, ¿sí? El acompañamiento que le debe hacer el padre de familia pues es mucho mejor. Hay poca verbalización en el diagnóstico, cuando ya hay un grado 3 que sería pues el más grave como tal del trastorno del espectro autista. Bien, ahí vamos a desglosar cada una de las sintomatologías y a socializar qué podemos hacer en ciertos casos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando mi estudiante presenta dificultades en la interacción, en la comunicación, en la socialización? Primeramente, nos vamos para la comunicación, ¿verdad? Es fundamental que a ese estudiante nosotros le proporcionemos múltiples medios para comunicarse. Puede ser por medio de movimientos, por medio de gestos, por medio de símbolos y no necesariamente por medio de palabras. Es necesario que tengamos en cuenta que no todos los niños con trastorno al espectro autista presentan la misma evolución. Entonces, en cuanto a la comunicación, estos chicos suelen caracterizarse porque a veces no saben expresar lo que desean. Realizan la acción, pueden estar realizando la acción de pedir, llevando al adulto de la mano hasta el objeto deseado sin expresar palabras. Aquí dependiendo el grado de autismo, ¿sí? Dependiendo esa habilidad lingüística que tenga. Por ejemplo, la adquisición del lenguaje puede ser mucho más retardada. Pueden decir palabras que no tenga ningún sentido comunicativo, ¿sí? No es que va a expresar por sí solo la palabra hola, sino que puede expresar palabras sin que tenga sentido. Presentan verbalizaciones que no implican ningún significado ni que tienen ninguna función de comunicar.
repiten lo que oyen inmediatamente de escucharlo, ¿verdad? O después que haya pasado un tiempo. A esto es lo que llamamos ecolalia. Estos niños con TEA son pocos espontáneos. Se les dificulta utilizar los pronombres como el yo o el tú y presentan un vocabulario bastante limitado. Se les dificulta comprender y usar los gestos. Esto hay que irlos trabajando en cada una de las intervenciones que esto tenga. Su voz la voz de ellos puede ser variable y no siempre responden a la voz humana, ¿sí? Entonces, para poder comunicarnos, para poder llevar una interacción más amena con ellos, ¿qué podemos hacer? Entonces, como profes, importante que usemos los pictogramas. El pictograma sería la base fundamental e importante para la comunicación con mi estudiante TEA. Vamos a usar un lenguaje preciso y de pocas palabras, no extendernos en lo que les estamos diciendo. Por ejemplo, dile exactamente lo que debe hacer. Si quieres que se levante de la silla, le vamos a decir solo párate. Si quieres que se siente, solo le vamos a decir siéntate. Para que ellos puedan, pues, analizar, puedan ejecutar muy bien la acción. Vamos a establecer rutinas en el lenguaje diario, como decir los buenos días todos los días. Esto no se nos puede olvidar. Buenos días, darle un beso cuando llegue y que salude a sus compañeros, pues hola, llevarle la manito. Como profe, yo debo recibirlo porque pues a ellos hay que recibirlos, a la persona que lo trae hasta nuestro salón, y con su misma manito nosotros vamos a tomar de la mano y vamos a incitar a que salude a sus demás compañeros. Hola, y que ellos le repitan. Esto puede producirles ecolalia, pero también se ayuda como reforzamiento para esa habilidad lingüística. El decirle hasta mañana o darle un beso o pedírselo, ¿sí? Todo esto, todas estas conductas rutinarias, luego de que se haga reiteradamente, vamos a obtener resultados. Invitarlo a que se despida moviendo la mano, que diga adiós o que diga chao. Vamos a acompañar el mensaje de gesto siempre que le hable. Siempre que le hablemos, vamos a usar señales de gesto o mensajes de gesto. Por ejemplo, no me puedes rayar el cuaderno. ¿Sí? A los que tienen poca habilidad lingüística, no me puedes rayar el cuaderno. Y con nuestro rostro le vamos a decir no, al igual que usar nuestro dedo. Vamos a usar el dedo, la cabeza también, haciéndola de un lado a otro. No vas a rayar el cuaderno. Sí, vamos a trabajar, vamos a comernos la merienda, ¿verdad? Sí. Pablito se va a comer la merienda. Sí, Pablito va a comer merienda. Todo objeto que nosotros tengamos en nuestra mano, tratar de darlo como un reforzamiento. ¿Sí? El lápiz de Pablito, la manzana de Pablito, este es el cuaderno de Pablito. Pero son mensajes que en cuanto a la comunicación debemos tener un mensaje muy exacto. Si este niño presenta ecolalia, hemos visto que pues tiende a repetir la palabra muchas veces, allí podemos utilizar esa ecolalia para enseñarle su nombre, ¿sí? Para enseñarle su edad, para enseñarle el nombre de su mamá. Y podemos utilizar preguntas, ¿cómo tú te llamas? Y nosotros le vamos a responder, Pablito, o sea, nosotros mismos nos respondemos para que él, pues,
repita esa palabra. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu mamá? Y al igual, o muchas otras preguntas que son recurrentes en nuestro diario vivir. En cuanto a esa comunicación, es muy pertinente que nombremos siempre los objetos de la misma forma. Ejemplo, a todo lo que se le coloquen los zapatos, vamos a llamarlo por su nombre, zapatos. A todo lo que se coloque en los pies, perdón. A todo lo que se coloque en los pies, vamos a llamarlo por su nombre. Estos son los zapatos. No decirle chanclas, ni decirle sandalias, ni decirle tenis, ni decirle, bueno, los nombres que, los otros nombres que le podamos tener. Porque esto, pues, pueda que no haya una percepción del mensaje y no nos realice la acción, ¿sí? Cuando estemos en interacción con ellos, eh, el niño no siempre tiene que decir lo que está haciendo, ¿sí? No lo vamos a agobiar para que él hable. Tratemos de que si no hable, al menos gesticule o mueva su cuerpo, que nosotros sepamos que nos está prestando atención, aunque no esté fijando nuestra mirada, aunque nosotros creamos que está mirando para otro lado, que está pensando en otra cosa. Vamos a hablarle siempre de frente, nunca le hablemos de espalda. Vamos a hablarle claro y no le vamos a hablar con diminutivos. Este es el lapicito, no es un lápiz, el cuaderno. Vamos a trabajar, vamos a hacer la tarea, la tareita, no, la tarea. Vamos a hacer la actividad, vamos a colorear. ¿Qué vas a colorear? Una manzana. Cuando, pues, hay esa poca habilidad lingüística, ¿sí? En la medida estos chicos van evolucionando, pues obviamente vamos dándole mucha mayor complejidad a las actividades académicas. Bien, en cuanto a la conducta, el desarrollo de estos chicos con TEA no es absurdo, ¿sí? Aunque no sea fácil de entender, eh, tiene su propia lógica y muchas de las conductas que le podemos llamar alteradas son formas, es la forma donde ellos enfrentan el mundo, ¿sí? Desde su especial forma de percibirlo, ¿sí? Tanto su forma de ser como de percibir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Un esfuerzo para comprender, un esfuerzo para comprenderlo. La conducta de estos chicos pueden caracterizarse porque son resistentes a cambios, ¿sí? Estamos haciendo una actividad, nos vamos para recreo, pero no le hemos dicho antes, no le hemos expresado antes qué va a suceder. Ellos son renuentes a cambios abruptos, ¿sí? En el comportamiento pueden presentar aleteo de las manos y los brazos, pueden que tenga demasiado balanceo de su cuerpo, como les decía, hacia adelante y hacia detrás, o para los lados, mover su cabeza o hacer sonidos. Allá tuvimos la experiencia de tener un niño que tenía ese sonido. Ellos pueden tender a agredir o autoagredirse. Por ejemplo, está alterado y te puede agarrar por el cabello, pero no es que va a salir hacia un compañero a agredirlo, pues posiblemente no, sino que cuando tú intentas calmarlo, cuando tú intentas pues llegar hasta donde él, acercarte, pueda que tengan estas reacciones. Hay que trabajar mucho ese autocontrol con estos chicos. Ellos pueden darle la vuelta a los objetos
Si, por ejemplo, un carrito no le van a dar la misma connotación a un carro que otro estudiante, sino que ellos le dan la vuelta y comienzan a girar las ruedas, perdón. Ese es el juego que ellos pueden tener allí. Pueden tener carreras sin metas, salen corriendo, llegan y se pueden regresar y así durar un largo tiempo realizando esta acción. Saltan constantemente o colocan en fila los objetos. Son de muchos cubos, son de muchos juegos de armar figuras. Miran con insistencia los objetos en movimientos giratorios, como los ventiladores, como son la rueda de los carros. Estos son los juegos que de pronto a ellos los regula un poco más. Tienden a dar vueltas sobre sí mismos, caminan en puntapié, pueden tener rabietas sin ningún motivo. Hay ciertos caprichos alimenticios. Suelen ser pasivos o en su defecto hiperactivos, ¿sí? Pueden tener risa y llanto a la vez sin ningún motivo aparente. Se ríen o al momento pueden llorar, pueden gritar. Pues pueden tener movimientos de la cabeza hacia los lados. Entonces, ahí está el rol de nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos estos ciertos comportamientos en el aula? Aquí, importante que estimulemos la conducta positiva. Importante que se establezcan límites para esas conductas negativas, pero siempre manteniendo la misma respuesta ante determinada conducta. Los reforzadores positivos son importantes trabajarlo aquí. Tú puedes, tú eres inteligente, lo hiciste muy bien. Si tienen esas conductas negativas, por ejemplo, se está autoagrediendo, tomarle de la mano, nosotros lo vamos a colocar de espalda hacia nuestro cuerpo, le tomamos de la mano y con nuestras manos lo abrazamos, ¿sí? Aquí vamos a intentar regular esa emoción cuando pues tienen alguna alteración. Utilizar diferentes reforzadores pueden ser un aplauso, aunque estos aplausos pueden tener otra connotación, como les digo, porque son son hipersensitivos auditivos, ¿verdad? Entonces los aplausos lo podemos hacer de esta manera. Vamos a darle un aplauso a Pablito y todos los compañeros vamos a hacer, en vez de hacer así, vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Son aplausos pedagógicos que pues nos van a servir tanto para mi estudiante como para sensibilizar a los demás compañeros del aula. El decirle muy bien tu trabajo, abrazos, ¿sí? Siempre brindarles afecto o brindarle cosas de su preferencia. Por ejemplo, le gusta un cubo, entonces le gusta jugar con los cubos, entonces esos cubos van a estar alzados en un lugar mientras él trabaja. Cuando trabajes, vamos a jugar y luego que ya haya terminado de trabajar, le brindamos ese reforzamiento positivo, le damos el cubo. Utilizar ese reforzador inmediatamente después de la conducta positiva. No vamos a esperar al finalizar la clase te los presto, no, porque ya no hay ninguna razón de ser. Ya él se le ha olvidado lo que ha sucedido, ¿sí? O porque tú se lo estás prestando. Vamos a realizar con ellos juegos donde tengan que trasladar de un lugar a otro objetos como cubos, pelotas, bolos, ¿sí? Diferentes materiales, ¿sí? Ese sería como tal uno de los juegos para poder regular esa conducta. Importante, ahí sí, esto no se nos puede olvidar, anticiparle lo que va a suceder. Vamos a enseñarle el objeto que tenga relación con la acción que se va a realizar.
por ejemplo, fotos, láminas, o expresarle lo que se va a hacer. Por ejemplo, ya es hora del descanso. Vamos al descanso. Si tenemos pictogramas, si tenemos láminas con qué trabajar, si hemos hecho láminas, podemos tener un reloj, ¿sí? Hay salones de clase que tienen un reloj. En ese reloj está estipulado cada una de las cosas que debe realizar a esa hora, y esto le va a ayudar a que pues él se vaya adelantando a lo que va a suceder, ¿sí? A las 9 es el descanso, ya el reloj debe estar en las 9, pero debemos crearle unas rutinas. Esas rutinas funcionales como vamos a lavarnos las manos antes de sentarnos en la mesa o a cepillarnos los dientes antes de cada comida. Vamos a colocarnos la mochila para ya ir a casa, colocarle el bolso. Entonces son situaciones que esto va moldeando un poco la conducta de estos chicos. Vamos a brindarle los alimentos por separado, ¿sí? Y el alimento que más le guste, vamos a usarlo como reforzador. Le gusta mucho la galleta, le gusta mucho la manzana, entonces tratar de que la mamá como tal le brinde o nos acompañe como tal para que ese sea el alimento que envíe al colegio, de acuerdo a los gustos de él, ¿sí? Vamos a evitar que se autolesione. Por ejemplo, si se está mordiendo la mano, vamos a interrumpir esa agresión retirándole la mano de la boca, ¿sí? Vamos a tener otro objeto en nuestras manos, o sea, se está mordiendo la mano, busquemos una bolita, un cubo, el objeto de su preferencia y se lo proporcionamos. Esto con el fin de que evite esa autoagresión. Ellos tienden a morderse esta parte de la mano. Aquí les salen unos callos impresionantes porque tienden a morderse allí. Si, por ejemplo, tiene esos comportamientos que se golpea contra algo, vamos a apartarlo de ese lugar. Eh, Vamos a apartarlo del lugar, vamos a realizar actividades funcionales a partir de su propia conducta. Por ejemplo, si se está balanceando, vamos a sentarlos en un columpio. Es importante, mis profes, la sensibilización que le podemos dar a los demás compañeros, porque en ellos vamos a encontrar ayuda, ¿sí? En ellos vamos a encontrar cierta ayuda y esto pues nos va a permitir también alivianar un poco nuestro trabajo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, cuando tengan estos comportamientos así, tengan estas conductas, por ejemplo, el estudiante le gusta dar vueltas, entonces vamos a tomarnos de la mano y vamos a realizar un juego donde él deba tomarse de la mano con sus compañeros y pues, también hacer la misma acción, tener la misma acción. Eso en cuanto a comportamiento. En cuanto a la cognición, a el proceso de aprendizaje, es importante que entendamos que no todos los chicos que presentan trastorno del espectro autista presentan las mismas características ni presentan la misma evolución, ¿sí? Aunque tengan el mismo diagnóstico. Hay nuestros estudiantes presentan una buena combinación en estos comportamientos, así es. Entonces, en cuanto al aspecto cognitivo, a su estructura cognitiva, si nosotros queremos que ellos aprendan
es muy importante que adaptemos cuidadosamente los objetos y los procedimientos de enseñanza a ese nivel de desarrollo que tiene el niño y que podamos proporcionarle todas las ayudas suficientes para hacer que esa actividad sea significativa, que tenga éxito y que pueda ser funcional, ¿sí? Por ejemplo, el niño está en grado tercero, pero las actividades que se les coloca tienden a ser unas actividades de un niño de transición. Perfecto. Estamos trabajando con base a la habilidad que él tiene. Estamos trabajando con base a las características individuales que él presenta. Por esto es importante realizarle un plan individual de ajuste razonable donde se puedan hacer ciertos ajustes y donde se le pueda flexibilizar el currículo. Entonces, aquí, en cuanto a las habilidades cognitivas, estas suelen caracterizarse por habilidades para realizar discriminaciones visuales en función de sus preferencias. ¿Sí? Suelen atender solo a una parte de los estímulos. Entonces, pueda que a la música, poco a poco, tengan esa atención fijada porque puede haber una hipersensibilidad auditiva. También pueden ser hipersensible táctil, ¿sí? Donde ciertas texturas no les agrade, ciertos sabores, ciertas texturas hasta de los alimentos. Todo esto nosotros debemos identificarlo, caracterizarlo para poder darle, pues, el seguimiento apropiado, ¿sí? Si el estudiante sabemos que se altera cuando come, cuando le trae manzana de su casa, obviamente no le vamos a brindar esa manzana porque vamos a tener una alteración en él. Entonces es importante que identifiquemos todas esas características individuales de ellos. Pueden tener dificultades para determinar lo importante en situaciones diferentes. Entonces, primero vamos a trabajar la página del libro y luego vamos a trabajar el cuaderno. Ellos pueden tener dificultad para eso. Entonces, ¿qué sucede? Debemos brindarle la orientación y las indicaciones adecuadas. Tienen dificultades para imitar, pero presentan buena memoria mecánica, rutinaria. Ellos son muy mecánicos. Pueden tener dificultades para interpretar los estados de ánimo de otra persona. ¿Sí? Entonces, estoy enojada contigo, estoy enojada porque no has trabajado. Pues pensaríamos que a veces estas palabras van a ser no tan funcionales para ellos. No le dan a los juguetes la función adecuada, no desarrollan adecuadamente esa capacidad del engaño, ¿sí? Como les decía, ellos son muy literal. Pueden presentar esa dificultad para recordar la secuencia de ciertas acciones y cada acción por separado, ¿sí? Pueden tener dificultad en la comprensión de órdenes y dificultades para realizar durante el juego, para llevar las indicaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le pedimos que realice una acción de peinarnos sin un peine. Pueda que haya una dificultad aquí. Si nosotros le vamos a enseñar a peinarse, pues debemos tener el objeto apropiado y llamarle por su nombre apropiado. Peine, peinilla, cepillo, es un peine, ¿sí? Acciones con objeto dándole otra función. Por ejemplo, los palitos para comer. No nos va a entender cuál es la función que tienen esos dos palitos. Una función que sí le podemos dar los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí nosotros como profes?
en esta situación, ¿qué podemos hacer? Vamos a asegurar que el chico, su atención esté puesta en nosotros para darle las instrucciones. Vamos a planificar su tarea en pequeños pasos, ¿sí? ¿Cómo vamos a ejecutar esa tarea? Primero tú la haces, tú como profe debes hacer una primera indicación que vaya también aprendiendo por imitación. Primero tú la haces para que pueda dividirla lo mejor posible. Entonces, primero tú le das la indicación, vas haciendo el proceso poco a poco con ellos. Esto sería desde la primera infancia para que ya cuando va evolucionando en las demás etapas de su aprendizaje, en las etapas de su desarrollo, obviamente ya tenga mucha mayor habilidad. Antes de realizar la actividad, debemos mostrarle la acción por medio de fotos, por medio de láminas, por medio de dibujos. Por ejemplo, vamos a tomar agua. Entonces mostramos la imagen o simplemente tengo un objeto parecido al de él. Vamos a tomar agua. Toma el pote con agua y realizamos la acción para que él pues la replique. Al igual cuando vamos a armar, cuando vamos a hacer un dibujo, cuando vamos a desarrollar habilidad fina y gruesa con alguna actividad, primero hay que indicarle qué es lo que va a hacer. Cómo abrir la mochila, sacar el cuaderno del bolso, tapar y destapar una caja. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Tener fichas, tener imágenes, pictogramas que nos ayuden a comunicarnos cuando no hay una habilidad lingüística. Debemos facilitarle lo más que podamos las cosas, ¿sí? Darle pequeñas recomendaciones o encomienda para que cumpla, o sea, debemos tenerlo en cuenta también en todo momento de la clase. Toma el cuaderno y se lo llevas a tu amigo Felipe. Y lo tomamos de la mano primeramente para irle dando esas indicaciones y sea la primera vez, la segunda vez o la tercera vez y que no nos creamos que no nos haya comprendido, simplemente lo llevamos a que realice la acción o lo guiamos a que realice la acción. Recoge el juguete, saca tu cuaderno del bolso. O sea, todas estas son indicaciones que debemos darle poco a poco y que debemos tener mucha paciencia, debemos tener mucha empatía, ojo, de acuerdo con la situación que presente este estudiante, con el grado de trastorno al espectro autista que éste posea. Vamos a unir bloques, por ejemplo, para hacer un tren. Yo uno los 3 primeros bloques, luego los otros los va a realizar él y así sucesivamente. Vamos a enseñarlos a asociar objetos buscando la pareja. Por ejemplo, cada pareja debe ser del mismo tamaño, aunque tenga diferente forma, aunque tenga diferente color. Primero vamos dándole actividades simples, luego vamos complejizando la actividad, ¿sí? Diferente forma, diferente color, diferente tamaño, diferente textura. Por ejemplo, hay 2 flores rojas, pero hay muchas flores allí de diferentes tamaños. Entonces, vamos a tomar 2 flores rojas de igual tamaño. Y estas son actividades que le ayudan a él a tanto a socializar, a la interacción con el medio y le ayuda mucho a su estructura cognitiva. Bien, en cuanto a la socialización, que es muy importante tenerlo en cuenta,
es importante identificar que no todos los niños con TEA presentan las mismas características, ¿sí? Y que no presentan la misma evolución. En cuanto a la socialización, no respetemos su soledad, ¿sí? Vamos a procurar atraerlo con suavidad, con sutileza, a la interacción con las demás personas y ayudémoslos a participar en ello. Es que no quiere trabajar, ven, 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 y como no viene, lo dejamos allí. No podemos hacer eso, porque recordemos que hay unas barreras, hay ciertas limitaciones que le impiden procesar esa información. Entonces, atraigámoslos hacia donde está el grupo, atraigámoslos a la actividad, sensibilicemos a los demás compañeros para que también lo hagan. El trabajo no solo lo va a hacer el docente, el trabajo lo vamos a hacer en conjunto con toda la comunidad educativa. Yo les pongo como ejemplo un TEA que tenemos en el colegio donde yo laboro. Este es un chico que llegó al colegio con 8 años. Hoy día se va a graduar, ¿sí? Y fue una experiencia que les puedo decir que cuando inicialmente tuve la oportunidad de tenerlo en mi aula de clases, no conocía cómo podríamos manejar un TEA en el aula, ¿sí? No conocíamos muy a fondo, o sea, sabía que era autista y que el autista tenía movimientos repetitivos, sabía que, aunque como docente, pues sabemos que tenemos que trabajar las individualidades, que debemos brindarle el acompañamiento, pero puedo decir que en el transcurrir de su vida escolar fue excluido muchas veces, ¿sí? No me da pena decirlo, porque a veces por desconocimiento tendemos a cometer errores, ¿verdad? Sí fue excluido muchas veces, otras veces le exigíamos demasiado, donde él se frustraba, ¿sí? Y esto implica también que su proceso de adaptación y su proceso cognitivo no vaya a cabalidad, no vaya como acorde a su habilidad. Hoy día está en grado 11, pero sé que fueron muchas cosas positivas que le pudimos brindar que las negativas. Y esto ha hecho que hoy por hoy sea un niño que vaya a realizar sus pruebas ITFES, un niño que se gradúe en conjunto con sus compañeros que han venido trabajando con él, han venido en la lucha con nosotros. Y había veces que decía, profe, se escapó Pablito. No voy a decir el nombre, sino vamos a nombrarlo Pablito. Profe, se escapó Pablito, no lo encuentro, no sé dónde está. Y sus mismos compañeros se les veía tanta la desesperación por buscarlo, por encontrarlo dónde estaba. Y de pronto le gustaba ir al sitio donde está la ruta de evacuación del colegio. Entonces ya ellos sabían en qué sitios específicos podían irlos a buscar cuando no estaba en el patio, en la zona verde con ellos. Ya ellos iban y, está allá, ya se quedaban quietos. Pero ¿qué implica esto? La sensibilización. ¿A qué quiero ir con esto? A que cuando sensibilizamos, a que eh, cuando los estudiantes, cuando la comunidad educativa sabe la situación en de la cual está viviendo ese estudiante, son más empáticos. Desarrollamos ese valor, ¿sí? Tanto el respeto hacia esa diferencia, el compromiso, y muchas veces ellos se enojaron y muchas veces también le hicieron mala cara, pero fueron más las veces que lo ayudaron que lo, lo, lo apartaron de su actividad. Y, y tenía múltiples comportamientos. Uf, Dios mío, a veces, bueno, se enojaba hasta uno como docente. Ahora, ahora unos estudiantes que pues
era en ese proceso con él, pero a Dios gracias y puedo decir que hoy por hoy es un niño muy feliz dentro del colegio, ¿sí? Pueda que cognitivamente, pueda que según el currículo de grado 11, él no esté acorde con sus compañeros, pero ha sido un proceso bastante satisfactorio en cuanto a socialización, en cuanto a comunicación y en cuanto a la interacción que ha tenido con ellos. Allí pues el llamado entonces es a tratar de brindarle un desarrollo integral. Y el desarrollo integral tiene que ver con el aspecto cognitivo, con el socioemocional y con la interacción que pueda tener con su medio. Y esta interacción, pues, la interacción del medio, del contexto, forma parte importante y primordial de su proceso. También hemos tenido muchas complicaciones con los padres de familia porque tienen dificultades como pareja y estas dificultades pues también la vemos reflejada en el acompañamiento del chico. Pero entonces con todo eso tenemos que trabajar nosotros en el aula. Con todo ello nosotros tenemos que luchar, ¿sí? A veces la educación es 50 hogar, 50 colegios, 50%, 50-50 y a nosotros nos toca un 70%. El papá muy comprometido, el señor apenas se llama, él está allí muy atento, pero pues hay ciertos factores que pues también impiden una participación activa. Pero esto no es, ¿cómo le digo? No lo podemos tomar como una excusa para que no se haga. Entonces, sí, siempre hemos tratado de que él se sienta a gusto, de que si no está interesado en hacer la actividad, pues no obligarlo, sino que buscamos ajustarle o adecuarle una actividad no diferente, pero sí de acuerdo a su habilidad, a la habilidad que él tenga, y pues adecuarle el medio, porque recordemos que la barrera no está en él. La barrera no está en ese estudiante, la barrera está en el entorno en el cual él se desenvuelve. Y si hay demasiado ruido, pues ya nosotros comienza a alterarse o se aísla demasiado y ya sus compañeros saben, mira que Pablito se fue, vamos a hacer un poco más de silencio. Y vienen, baja el ruido y ellos mismos llegan y lo traen hasta donde están. Entonces, sí, la sensibilización llega a ser parte importante del proceso de interacción con ellos, de la socialización. Entonces, cuando digo no respeten su soledad, no la respeten, incluyámoslo, no lo integremos. Integrar es muy diferente a incluir. Integrar es cuando lo dejamos estar en el salón de clases. Incluir es cuando lo hacemos parte del salón de clases. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué características podemos encontrar en cuanto a la socialización? Puede presentar dificultad para iniciar un juego interactivo, evita fijar la mirada en el rostro de las personas, no extiende los brazos para solicitar que lo carguen o para agarrar la pelota. Yo le pido un abrazo y él abalanza su cuerpo hacia mí, pero él no abre las manos para darme el abrazo. Pero como yo sé que él no lo hace, vengo y le digo, pero dale, abre las manos, abrázame tú también. Ven, vamos a hacerlo los dos. Y entre los dos nos damos el abrazo. Ya hoy día tú le pides un abrazo y ya él te lo da. Claro que hay que tener en cuenta también qué tipo de autismo es, que no era un autismo grave como tal de tipo 3. Sí, él podría tener, según la observación, un grado 2. Puede tener dificultad para mirar con interés lo mismo que miran los otros chicos. Pueden tener dificultades en el empleo de expresiones faciales, dificultades para establecer ciertos vínculos afectivos. Tenemos otro caso de un chico con trastorno al espectro autista en grado jardín.
pero este chico sí tiene un TEA bastante avanzado. El niño tiene 6 años y tiene poca verbalización, no controla esfínteres. Bueno, tiene nula verbalización. Hay una niña dentro, 3 casos. Y una niña, ella sí verbaliza mucho más. Ella, el TEA es mucho más leve. Hay un fracaso en el establecimiento de amistades, evita los abrazos, las cosquillas, las caricias, es limitada su participación en los juegos con adultos, no juega con sus iguales, prefiere jugar solo. En muchos casos no manifiesta ansiedad de separación. Si la mamá se fue, pues se fue. La mamita llega, lo deja o alguien se lo recibe de la mano y ya no pasa nada. Pero sí hay ciertas alteraciones cuando ya son las 11:30 y la mamita no ha llegado por él. Entonces, ahí vemos que cambia como tal su estado de ánimo. Entonces, las recomendaciones a la señora es que llegue puntualito, llegue antesito de las 11:30 para que él no se altere, porque pues se altera y comienza a autoagredirse. Al niño de 6 años que le digo. Ya el niño de grado 11 es muy independiente. Ya él sabe, tiene su reloj, ya ahorita viene mi papá a buscarme, ya es hora del descanso. O sea, ya él más bien manda al docente. Él está atento a lo que va a pasar y advierte al docente qué es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer con un chico en cuanto a su aspecto de socialización? Muchos juegos, muchas rondas, si interactúa poco con los estudiantes, vamos a hacerlo hacia nosotros para que lo haga. Juegos de movimiento, juegos donde él también pueda participar activamente. Vamos a utilizar muñecos, vamos a utilizar títeres que demuestren los diferentes estados de ánimo y vamos a interactuar con el niño, ¿sí? Flashcard con caritas, hacemos el círculo, los emojis. Está triste, está feliz, y así sucesivamente. Repetir con insistencia y en situaciones naturales, un beso, las caricias, los abrazos, ¿sí? Aunque, bueno, estas muestras de afecto, pues también están demasiado limitadas por obvias razones, ¿verdad? Pero entonces allí hay que hacerlo en la medida de lo posible. Vamos a propiciar el intercambio con otros chicos de la familia, con otras amistades, con otros vecinos. O sea que la interacción que él tiene no solo se dé en la escuela, no solo se dé en la escuela, sino que también se dé en el contexto hogar y en el contexto comunitario, sociocultural que él tenga. Llévelo al parque, que interactúe y todo lo demás. Con la ayuda de otro adulto, ese otro adulto que esté parado detrás del niño, vamos a enseñarle a estirar los brazos, lo que le decía. Vamos a saludar a tu compañera Juanita. Entonces nosotros nos colocamos detrás y le extendemos sus manitos para que abrace a su compañero, para que tire la pelota y otro tipo de actividades que requiera de mucho apoyo. Como les digo, esto tiene que ser rutinario. El proceso y el ritmo de aprendizaje de estos chicos son mucho más lentos que los de un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, de pronto, las exigencias como docente aquí en este caso van a ser mucho más puntuales. Vamos a realizar juego de rondas con otros niños, con niñas, con otros adultos, con otros profes. Vamos a usar, por ejemplo, el carrito, le atamos una cuerdita y que él vaya alando su carro, porque muy frecuentemente ellos, o sea, los carritos no le dan el manejo que normalmente se le da, que es coger y rodarlo como por una vía o algo,
Ellos simplemente lo voltean y giran sus rueditas. Vamos a enseñarle a recoger los juguetes, a organizar su propio bolso, su propia maleta, su mochila, como le llamamos. Vamos a organizar rondas, juegos, donde él deba esperar su turno. Ejemplo, vamos a colocar a los niños en una fila y vamos a hacer que uno le coloque la pelota en un cesto, ¿sí? En una taza, en un balde, como le llamemos, y él va a repetir esa actividad, esa opción, ¿sí? El niño con autismo, el niño con TEA va a ser el segundo en realizar la actividad, ¿sí? Él va a observar a su compañero y el siguiente a realizarla va a ser él. Es importante que se lleve al parque y que poco a poco se le vaya incorporando actividades con otros chicos, pero siempre guiado por un adulto. Hay ciertas claves para el trabajo con estos chicos. Primero, afecto y comprensión, mis profes. 2, la sistematicidad. 3, identificar sus potencialidades, sus gustos, las características individuales, qué le agrada al niño, qué le gusta, si hay una canción de su preferencia, si hay una actividad de su preferencia, qué herramientas de su preferencia también. Por lo regular, a ellos les gustan mucho los cubos porque son de armar, de apilar, de hacer como una guía, un trencito, ¿sí? Vamos a darle un carácter funcional de las actividades. Vamos a utilizar mucho apoyo visual, más que apoyo auditivo, apoyo visual. Y no recargar ese apoyo visual. Usar los pictogramas para comunicarnos como buenos días, como las gesticulaciones, como hora de comer, hora de lavarnos las manos, hora de realizar la actividad, hora de ir a casa. ¿Sí? Esto hace que pues ellos se sientan atendidos hacia su individualidad. Vamos a hacer divisiones de las actividades por pasos y obviamente por último y no menos importantes, los reforzadores que vendría siendo lo más importante en todo este proceso. Los reforzadores positivos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? Para pues socializar aquí. Eh, Dice, tengo un alumno TEA en mi aula. ¿Qué preguntas tienen mis profes que quieren ampliar? ¿Hasta dónde vamos? ¿Tienen algo por preguntar? Todo atendido, todo entendido. Bueno, tengo un alumno TEA en mi aula. En cuanto a la comunicación y el conocimiento, familiarízate con las características y necesidades específicas de este alumno con trastorno al espectro autista. Comunica regularmente con los padres y profesionales de apoyo para entender mejor su perfil. Importante que identifiquemos qué grado de autismo tiene el niño, qué habilidades tiene el niño, qué le gusta. Esa comunicación asertiva con el padre de familia es eh, totalmente importante. ¿Por qué? Porque la mamá nos va a comunicar qué tal pasó la noche, qué tal pasó la tarde, y de esa manera vamos a esperar que sea la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen trastornos de sueño. Y esa carita, mi profe Luzma, eh, ellos presentan trastornos de sueño. Ellos pueden levantarse, se duermen a las 10 de la noche
se levantan a las 2 de la mañana o a las 12, a la 1 de la madrugada y no duermen más, ¿sí? La mamita te lo lleva al colegio a las 7, a las 8 de la mañana, digamos. Imagínate este chico a las 9 con sueño, ¿sí? Ya agotado, su mente ya está agotada. Y es importante que allí, entonces, el padre de familia te comunique, profe, mire que no durmió bien anoche, está despierto desde tal y tal hora, ¿sí? Estas son situaciones que a veces cree uno que no van a ser de gran importancia, pero sí que lo son. Ya usted va a estar atento al comportamiento porque no quiere trabajar, ya usted ahí va a estar atento a limitarle la exigencia, ¿sí? ¿Qué más? El ambiente amigable, crea un ambiente amigable, un amigable, un aula estructurada. Vamos a minimizar los ruidos, los distractores para ayudar a que haya una mayor concentración. Entonces aquí podemos decir que cuando ya tenemos el estudiante en primaria o en bachillerato, pues con la sensibilización vamos a ayudar a que se haga o a que haya un aula amigable, ¿sí? Donde haya muy pocos distractores para ello. En la concentración, rutinas y visualización. Vamos a establecer rutinas claras, utilizar apoyos visuales, como lo son los horarios, ¿sí? Debe haber un horario, tableros de actividades que el estudiante comprenda mejor lo que va a suceder en el día, el horario con la hora específica. Por ejemplo, de 6:15 a 7:15 toca matemáticas. A las 9 hasta las 9:30 es el receso, ¿sí? Esto debe ser rutinario porque esto es lo que va a ayudar a la socialización y a la comunicación. Comunicación alternativa y aumentativa. Fomenta el uso de sistemas de comunicación alternativa. Si es necesario, vamos a utilizar pictogramas, pero también vamos a usar el tablero de comunicación o dispositivos de comunicación en cierto caso. Hay una actividad importante que se hace como con un semáforo, un círculo amarillo, un círculo rojo y un círculo verde. Entonces, cuando el círculo verde está en el tablero, es hora de hacer la actividad. Cuando está el círculo amarillo, vamos a descansar. Y cuando está el círculo rojo, es porque el estudiante no quiere realizar la actividad y estamos dándole un tiempo, un espacio para regular esa emoción eh, que, que está sucediendo en el momento. Instrucciones claras y sencillas, apoyos visuales como imágenes, videos, grabaciones, audios, tiempos y descansos para que regule, ¿sí? Vamos a permitir al alumno tiempo de descanso regulares para ayudar a esa autorregulación emocional y sensorial. Vamos a usar compañeros tutores, donde vamos a asignar a un compañero o amigo para que ayude, para que se sienta más cómodo en cuanto a la interacción y situaciones sociales. Debemos identificar que efectivamente esta ayuda sea idónea, porque pueda que ese compañero a él no le agrade. Entonces, no vamos a colocar un estudiante que no empatice muy bien con él porque puede tener esa actividad una situación adversa allí. La comunicación social y el juego. Vamos a trabajar en habilidades de comunicación social y juegos. Juego colaborativo, organizando actividades que promuevan la interacción entre todos los estudiantes. Importante que se incluya en todos los procesos. Programas de refuerzos, hay que ajustar los contenidos, la forma de la evaluación según las necesidades del estudiante, manteniendo los estándares académicos. Ese ajuste, obviamente, nosotros debemos saber que
de acuerdo con la habilidad, es de acuerdo con sus habilidades. De esa manera nosotros debemos tratar de brindarle el acompañamiento, ¿sí? O realizar la actividad para poder obtener la acción que nosotros queramos o los criterios evaluativos que nosotros creamos convenientes. Apoyos profesionales especializados, entonces vamos a colaborar con especialistas, con las terapias si es posible, para desarrollar estrategias específicas, pedirle al padre de familia que nos emita recomendaciones que el equipo interdisciplinario pues recomienda hacer en el aula, hacer una evaluación continua porque debemos realizar ese seguimiento, adaptar las estrategias en función a sus necesidades cambiantes. Debemos mantener una conversación abierta, una conversación constante con los padres de familia y fomentar en ese estudiante las fortalezas, las habilidades especiales del alumno, lo que puede ser motivador y lo que es constructivo para él. Los niños con trastorno al espectro autista presentan ciertos obstáculos en las relaciones interpersonales. Ellos no entienden de broma, dobles intenciones, miradas piadosas, porque pues presentan una dificultad a la hora de interpretar todas estas señales. Su carencia de expresión no verbal en la canalización de emociones, algunas anomalías, algunos gestos, así como su limitada capacidad para empatizar junto a la rígida interpretación de sucesos o situaciones vividas. Acumulan altas dosis de tensión versus ansiedad y antes de llegar al momento de explosión total, es muy importante identificar las claves previas anticipadoras, ¿sí? Entonces es importante que nos anticipemos a esas emociones negativas que puedan tener. Vamos a mejorar mejores actividades para trabajar el TEA en el aula. Entonces miremos que aquí tenemos trazos para desarrollar esa habilidad motriz fina, para desarrollar esa habilidad oculovisual, localización de objetos indicados. Aquí le vamos a dar indicaciones según objetos. Estos juegos son muy importantes porque pues los motiva a ellos a interactuar. Las sopas de letras son importantes. Anota con cada sílaba un país o una herramienta de la cocina, un instrumento de la cocina, un útil escolar, o sea, pero la información debe ser muy exacta, ¿sí? Memoriza los datos de cada personaje y anótalos sin mirar. Entonces, mira que aquí esto es una actividad de concentración, esta que estamos observando en este momento. En esta que está acá, anota estas palabras en el orden correcto. Aquí él va a organizar una palabra con estas letras. Estas son letras, él va a crear una palabra con cada una de ellas. Estas son gimnasia cerebral, ejercicio de gimnasia cerebral que le llamamos. Aquí hay una lectura, entonces, pues si ya hay una mayor habilidad en cuanto al proceso lector, tratar de que él haga esa lectura, luego hacemos una comprensión, clasifica los alimentos según la forma, entonces, según el color, según el tamaño. Todas estas actividades pueden ser funcionales. Ordena mentalmente estas cartas. Allí él va a ordenar, localiza todos los objetos que tengan 3 sílabas. Si ya hay una mayor habilidad en cuanto al proceso lectoescritor, entonces vamos a darle un espacio a un lado de la hoja para que él anote cuáles son esos objetos que encontró allí. Anota cuántos triángulos ves. Aquí va a haber un conteo. Anota a partir de estas palabras otras en un orden diferente. Por ejemplo, aquí está la palabra gato. Va a formar la palabra toga. O
la palabra amor, aquí forma la palabra Roma, ramo. Entonces, darle como que esos indicios para que desarrolle esa habilidad cognitiva. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con las actividades que podemos trabajar con estos estudiantes que presentan un trastorno del espectro autista. Bien, mis profes. ¿Hay alguna pregunta al respecto que quieren ampliar? No sé qué más quieran saber. Pregunten o aporten. Quiero escucharlos antes de despedirnos. ¿Cómo les pareció toda la jornada? Nosotros hablamos de aprendizaje significativo, TDAH y TEA, ¿sí? Pero no quiere decir que estas actividades que estamos realizando en este momento solo sean... Regálame un segundo. No quiere decir que estas actividades que estamos trabajando en este momento solo sean para ese niño específicamente que tiene TEA. Para el niño que presenta una dislexia también son bastante importantes. Para el niño que presenta déficit de atención también son importantes. Entonces, son actividades generalizadas que la podemos adecuar según la necesidad de nuestro estudiante, según las habilidades, obviamente también. ¿Sí? Entonces ya vamos ahí vamos mirando. Por ejemplo, hay un estudiante que requiere mayor tiempo que el resto para realizar una actividad. Entonces, ¿qué reajustes o qué ajustes podemos hacer aquí? Vamos a reducir la tarea para la casa, vamos a evitar copiar ciertos enunciados. Si presenta errores en la lectura, pues a este chico no vamos a obligarlo a leer en voz alta, vamos a hacer la primera lectura en voz baja, vamos a fomentar el aumento de vocabulario. Sí, Luzma. Sí, ya no le llamamos Asperger, porque los Asperger entraron también al espectro autista, ¿sí? Antes decíamos autismo, Asperger, el trastorno de red, el trastorno no generalizado, que también eh, tenía muchas sintomatologías relacionadas con el autismo y todos estos trastornos lo direccionaron a un trastorno del espectro autista. Sí, ahorita no es probable como tal la expresión de TEA, de Asperger, sino de trastorno del espectro autista. Aunque mira que en muchas ocasiones decimos autismo, no que autismo, porque ya es algo que lo tenemos arraigado, pero debemos ir cambiando como tal esa connotación de autismo o de Asperger o síndrome de Rett. Bien, entonces si el estudiante tiene dificultad en cuanto a la resolución de problemas matemáticos, vamos a ayudarle a cambiar ese concepto abstracto, vamos a utilizar colores para identificar diversas operaciones. Si en ocasiones muestra conductas inadecuadas, entonces debemos apuntar que las normas del aula sean pocas, pero que sean claras. Por ejemplo, levantar la mano, eh, pedir permiso para ir al baño, pactar individualmente con el alumno cómo avisarle para que se dé cuenta de las conductas inadecuadas que tenga. Entonces, podemos usar las tarjeticas, la roja y la verde, o la carita feliz o la carita triste, aunque a veces no es tan conveniente usar carita triste, porque siempre debemos trabajar los reforzadores positivos en el estudiante, ¿sí? Entonces, vamos a tenerla allí
como amenazador, como tal, ¿sí? O las anotaciones en el tablero. Bueno, vamos a anotar en el tablero y quienes tengan más puntos positivos se van a ganar una carita feliz. Todas estas son actividades que realizamos en el aula que nos van a ayudar en cuanto a la interacción, a la mejor comunicación con todos los estudiantes. Importante que miremos las habilidades, que trabajemos de acuerdo a las habilidades de nuestro estudiante, ¿sí? Que identifiquemos cuáles son sus individualidades y que trabajemos con la pedagogía del amor, mi profe. Cuando trabajamos con estos chicos neurodivergentes, necesitan de mucho amor, necesitan de mucho afecto, de mucha empatía, ¿sí? Para obtener los resultados buscados, ¿sí? Los logros propuestos para la clase, para el semestre, para el periodo. Y pues también contar con esa ayuda importante que es la familia. Bien, mis profes, bueno, se finalizó la jornada del día de hoy. Agradecida por este espacio que pues me permitieron trabajar con ustedes. Espero pues que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes cada uno de los aportes que le di, la intervención que pude haber hecho. Ya Dios mediante el día de mañana van a estar con la doctora Janet para que finalicen el diplomado en aprendizaje significativo en trastornos del neurodesarrollo, TEA, TDAH, basados en DUA y PIA. ¿Vale? Muchas gracias a todos, que tengan una excelente final de tarde, una excelente noche y pues bueno, ya mañana a trabajar con la fe puesta en Dios, que todo va a salir bien. Bien, mis profes. Entonces, me despido de la sala, cerramos la sección con la satisfacción del deber cumplido. Gracias a todos. Profe Vilma, muchas gracias por la intervención el día de hoy. Gracias a todos por su asistencia y por su atención. Mañana nuevamente, con el favor de Dios, estaremos conectándonos a las 3:30 p.m. para que porfa estemos muy atentos y así podamos aprovechar al máximo este pequeño espacio. Nuevamente, gracias a todos y les pido un permiso para cerrar la sala. Gracias.